Em, hablando de timing, se me ocurre ahora que de alguna manera tu obra son dos obras o es una sola. Porque está la obra de la performance donde vos ponés esas cintas y eso pasó el día de la inauguración y bueno, va a volver a pasar la noche de los museos, pero la gente entra acá, ve un registro de video y ve un dibujo en el piso. ¿Te pusiste a pensar que de repente podían ser dos obras distintas, aunque estuvieran vinculadas? ¿O siempre pensás en la obra como el hecho de la performance y esto es como un rastro de la obra? Me gustaba también como el hecho de dejar un rastro y una interrogante. Alguien ve esas cintas de mierda que son, porque en realidad no son nada, o sea, no es algo bello, que me parecía interesante para mi gusto propio, decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó acá? O sea, algo pasó. Y simplemente dejar como esa incógnita. Y también como hacer sentir el vacío. Es decir, algo pasó, pero ahora no está pasando, entonces va a pasar, o algo así. Y también surgió digo, cuando charlamos sobre el montaje de la obra, surgió la idea de poner el video para que la gente se conectara y no viera simplemente una figura abstracta en el piso que hiciera referencia como a otro lenguaje o a otra cosa. O sea, la noción de performance quería que se mantuviera, por eso el video, ¿no? Bueno, como que el video es algo que siempre me acompañó durante el proceso también. O sea, yo siempre trataba como de filmar. Y bueno, me parecía que eso también podía ser interesante que estuviera. Y también como generar este un clima. O sea, viene alguien, ve el video y piensa quizás que ya terminó la obra, se acabó. Y después se vuelve a encontrar con ese elemento como... Bien. Alejandra, volviendo a la pregunta que le hice a ella sobre la muestra y la muestra colectiva, desde un punto de vista teórico o conceptual, ¿qué ventajas o desventajas le ves a una muestra donde hay como un núcleo teórico o un concepto, un tema, como le quieran llamar, donde hay muchos artistas tratando eso y tu obra ese, en ese discurso, metida ahí, hablando desde su lugar? ¿Qué potencialidades le puedes ver a un tipo de muestra colectiva? Primero que nada, me parecía interesante lo de las cintas y justamente esa potencialidad, la potencialidad, por ejemplo, de el dibujo que queda en el piso, en realidad no lo calificaría ni como bello o no bello, pero es como de alguna manera un mapa de un territorio que no sabemos de qué es, y sí, a mí me genera como esa intención de decir de dónde salen estas cintas o qué están demarcando en realidad, y entonces los que vengan a verla de nuevo la performance la van a ver en vivo, los que vean el video la van a poder ver de nuevo. Y me parece que tiene la parte de exposición colectiva. Yo creo que casi todos los artistas que están acá los conozco y sé sus procesos. Cuando leí la lista de los compañeros con los que íbamos a trabajar, digo, salvo muy pocos que no conocía, digo, claro, mirá por dónde vienen las convivencias, ¿no? O ese eje, cómo nos atraviesa desde lenguajes totalmente diferentes, desde inclusive perspectivas diferentes, pero que todos aportan a una construcción de esa convivencia y a un corte digamos, en el armado de esa convivencia que es interesante. Yo creo que también, claro, al tener la posibilidad de intercambiar, de pronto ves muchas más conexiones. Cuando ella habla de su territorio, de cómo lo va armando, a mí, digo, muchas de esas cosas resuenan en mi trabajo. Es como que no está, digo, qué casualidad, ¿no? O no. Viniendo por el mismo lugar y sobre el tema de las muestras colectivas o los proyectos curatoriales, ¿te parece que las obras, cuando están inscritas dentro de un discurso curatorial, empieza a adquirir protagonismo el curador? ¿Te parece que a veces se pueda llegar a un abuso de poder donde los artistas, a veces se dice que el curador hace como la obra y los artistas vienen como
hacer pequeñas frases del discurso que hace el curador. ¿Te parece que hoy, cómo ves esa relación entre curador-artista, muestra colectiva? ¿Cómo pensás ese tipo de cosas dentro del arte contemporáneo, donde el curador hoy en día parece que empieza a adquirir como más protagonismo en algunos casos que los propios artistas? O si ves que todavía el artista dentro de una muestra colectiva, dentro de una curaduría, puede seguir teniendo el protagonismo que merece. Yo creo que depende mucho del artista y si el artista presenta, no sé, eso es muy variable. En muchos de los casos, o en mi caso, esta es una investigación que viene de antes y en realidad no fue hecha para la convocatoria. Entró en la convocatoria de alguna manera porque fue vista como parte de, digamos, la idea central del proyecto, que tenía que ver con las convivencias desde alguna de esas aristas múltiples que tienen las convivencias. Entonces, yo creo que el artista desarrolla su proyecto y el curador establece un diálogo. Si el artista, si se genera un diálogo en el cual se aporta, se pelea, se discute, pero la última palabra es del artista. Este es un proceso de trabajo que ya tiene muchos años y que vengo desarrollando y que bueno, presenté el proyecto porque me parecía que tocaba, que rozaba lo que era el tema. Creo que funciona. Espera. Así te aprovecho para hacer dos preguntas a vos, que están conectadas. Diferencias entre muestra colectiva y muestra individual. ¿Qué potencialidades le ves a una? ¿Qué potencialidades le ves a otra? ¿Preferís una que otra? En mi caso lo que pasa es que mis individuales implican mucho del colectivo. Estoy en este momento haciendo una exposición individual en el Cabildo y implica a la comunidad, implica una convocatoria, implica acervos, implica archivos, o sea, implica trabajar con otros, el montaje, la formulación, trabajar con la gente del acervo. No es una colectiva, pero es casi una colectiva. Digo, yo creo que soy solo un emergente que nucleó una idea y que de alguna manera surgió acá. En este caso, la colectividad, digamos, se arma más desde afuera. Capaz podía ser una instancia interesante de montaje, poder interactuar antes con los otros participantes. Me parece que podría ser una instancia interesantísima hasta de bueno, qué es lo que vas a presentar, qué es lo que querés trabajar, no solo el día de la inauguración, sino que poder generar una colectividad también de diálogo previa, podría darnos otras cosas también. Bien, Victoria. Con el tema de lo curatorial, del rol protagónico del artista, que parece que empieza a ser como, donde empieza a pasar como en segundo plano, donde el curador empieza a adquirir como mucho más protagonismo que en otras épocas. ¿Cómo ves esa relación entre artista-curador, protagonismo? ¿Quién inscribe más el discurso de los dos? ¿Qué potencialidades le ves a uno o a otro? Me gustaría saber si de repente tenés una opinión generada sobre este tema, que es un tema que generalmente se discute dentro del campo del arte. No me gustaría como solo limitar a generalidades, es decir, todos los curadores o todos los artistas. Siempre hay excepciones. Está bueno. A veces es un problema de egos también, ¿no? ¿Quién quiere ser más visible o algo así? Me parece interesante un artista curador, desde alguien que logra como tener una visualidad más general y global, como una muestra, como una obra también, pero también es importante como hacer visible a los otros desde su propia esencia, ¿no? No querer como, bueno, y todo es rosado, no, sino, bueno, como dejar que sea visible todas las pequeñas posiciones, pero también como
coordinando porque coordinar para que sea visible tampoco es tan fácil. Entonces eso me parece que está bueno. Tampoco me interesa mucho desde esas personas como que desde un lugar solo teórico quieren organizar determinadas situaciones prácticas. Por eso está bueno como que la persona ya haya trabajado haciendo también. Y bueno, creo que ya leí algo también como de que una obra es interpretada y eso se comunica. Y a veces las interpretaciones pueden variar, otras no, otras veces pueden ver otra cosa de la obra que la propia persona no vio. Es un acuerdo. El tema de la colectiva versus la individual. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a las dos? Si te parece que es lo mismo. No, creo que no es lo mismo. Son interesantes ambas. Creo que cuando es colectivo uno puede como descansarse un poco más. O sea, no vas a tener todos los focos en tu cara, sino que sabes que los demás van a estar... podés ser menos responsable, no tenés que abarcar la atención. O más protegido estás. Sí, más protegido, eso es una buena palabra. Siguiendo con el tema del curador, ¿qué tan importante es un curador en una muestra o incluso en una muestra individual? Nosotros, digo, especialmente contigo, como que tuvimos ciertos roces o algo por el estilo, me pareció. ¿Por qué? No, me gustaría que me contaras un poco cómo ves esa relación artista-curador. ¿Cómo es esa cuestión de que, bueno, hasta dónde el curador puede ir, hasta dónde no puede ir? El curador te puede decir cómo pones las líneas o sea, cómo pones las cintas. ¿Cómo has trabajado con otros curadores? A veces es un tema de seducción también. A veces vos te convencen y decís, sé lo que quieras. Otras veces decís, no, yo en realidad quiero que la línea sea así, porque te importa que sea así. No sé. Y otras veces la cosa es de una manera y vos querés que sea así. Pero a veces uno no se puede cerrar a eso porque capaz que lo que el otro te recomienda es mejor. Por eso es como relativo. Creo que uno tiene que estar abierto a lo que el espacio te brinda. No ir, bueno, todo es así, y esté en la China o en Normandía va a ser así. Pues bueno, capaz que en la China el piso era de arena. ¿Y cómo vas a poner las cintas con arena? Entonces, ¿hasta dónde te parece que un curador puede llegar? ¿Cuál es el límite que vos decís, bueno, hasta acá? No sé. No sé, porque yo qué sé. Bien. Alejandra, vos has trabajado con curadores. ¿Cómo ves tu relación con los curadores o con distintos curadores? Me gustaría que se hablara un poco más de esa relación artista-curador, hasta qué lugar el curador puede ir, hasta qué lugar vos aceptás que el curador aporte, en qué momentos, como que hay una línea donde el curador no puede pasar o no debería. ¿Cómo manejás esa relación? En principio, con los distintos curadores que he trabajado, en realidad he estado en todas las situaciones. En esta última muestra no tengo curador, es autocurada, digamos, pero sí tengo muchas interacciones con otros, que de alguna manera, digamos que la curaduría se diluye o se distribuye, mejor dicho, entre varios actores con los cuales interactúo, desde construcciones textuales, archivos, generación de... Después he trabajado en curaduría colectiva con el mismo grupo de artistas, o sea, generando una cosa de diálogo y de trabajo de construcción, y me pareció súper interesante y no menos digamos, conflictiva por momentos también, porque son como muchas opiniones y muchas tramas que se empiezan como a tensionar, y muchas obras que, si bien tienen un hilo, son muy diferentes. Y en relación a los curadores en general, lo que pasa es que siempre he elegido con quiénes trabajar porque me interesa una mirada, me interesa como una perspectiva, también como ir probando con artistas o curadores más filósofos o curadores más que vienen desde el ámbito más histórico.
Y en todos los casos, en general, el tema es plantear el proyecto y después empezar a generar como eso. Yo prefiero que me planteen preguntas a que me hagan imposiciones, y en general muchas veces después de muchos rodeos o a veces de construcciones volvemos al punto inicial, que era la idea que tenía cuando arranqué, pero enriquecida, digamos, con otros vectores. Yo creo que hay un tema donde uno lo que tiene que hacer es por momentos pararse y no dejarse llevar por la seducción o por tal vez también por la convicción, porque la convicción es de otra persona y la obra viene por otro lado. Entonces, para mí lo que ha pasado es, en general, es eso, como generar mucha interacción, que a veces puede generar cierta fricción, porque somos personas diferentes, pero después de un rato poder tomar aquello que me sirve y poder volver siempre a la idea a dónde quería ir yo. Poder, como parar, no estar en un contacto tan estrecho que no te deje aire para respirar, porque el trabajo tiene que respirar, y tiene que respirar desde el aire que vos planteaste. No sé, en general, digo, las discusiones siempre han llegado a buen término, y tienen que ver con eso, también con las demandas, ¿no? Con lo que yo necesito que vos me hables de esto, o esto no lo estoy pudiendo ver, es un punto ciego que tengo y no me convence en la obra y no funciona, y a veces puede ser desde el espacio de montaje, desde el texto o de lo que sea, ¿no? Esta no soy yo, entonces si no soy yo, no es mi obra. ¿Viste alguna diferencia entre trabajar con un curador hombre y una curadora mujer? ¿O simplemente diferencias porque son distintas personas? Porque son distintas personas, distintas formaciones, distintas cabezas y distintas concepciones de lo que la curaduría es para ellos también. Hablando de un tema como más abstracto y general, pero me parece importante, ¿cómo ven hoy las políticas culturales y las políticas culturales relacionadas con lo artístico? Qué pregunta. No, yo creo ¿qué nociones te parece? ¿Qué nociones? No que me hagas un ensayo sobre... No, es que no podría, tampoco, creo que no estoy calificada para un ensayo. Por ejemplo, yo he construido desde distintos lugares, me parece, apoyándome en proyectos y convocatorias y posibilidades de accionar, y en llamados que surgen desde distintas plataformas. Hay como una concepción de los museos y de los espacios artísticos de abrir, de generar convocatorias, de generar circulación, de generar también encuentro entre los artistas, y uno piensa que en otros lugares hay mucho más, y en realidad después viajando, encontrando como que se están generando espacios dentro de lo formal y dentro de lo no formal, ¿no? Hay una cantidad, los encuentros más ricos que he tenido con artistas no son después en el espacio museal, pero primero en los espacios de aprendizaje, en las que serían las viejas tertulias, pero es un docente que invita a trabajar un tema, un encuentro, una charla, algo que estamos buscando, y de pronto nos encontramos personas de distintos lugares, y ahí es como que se da lo más rico. Y esos encuentros se han multiplicado mucho más te digo, de 10 años para acá, y está generando como esa capa nutricia de artistas, y además la gente que viene más joven tiene posibilidades de acceder a conversar con distintas personas, que antes capaz era como más difícil. Entonces, ¿dónde están esos artistas que hicieron la base de lo que nosotros estamos ahora viviendo? Bueno, ahora podés ir y conversar con ellos, y la gente más joven accede con mucha más libertad, y eso me parece genial, que se han abierto como las puertas de alguna manera, y se pueden abrir más, ¿no? Buenísimo, Victoria. La pregunta es la misma, ¿cómo ves las políticas culturales y las políticas culturales desde su punto de vista del arte, de lo artístico hoy en Uruguay? Bueno, veo que existen, o sea, creo que
que están muy bien, y también a veces hay un peligro que es como, a mí me pasa también, como construir para ser aceptado por esas políticas culturales, y que sucede aunque no quieras, y como que uno quiere ser aceptado y poder vivir y lo que fuera, tener recursos y espacios. Hay que tener cuidado, porque es lo mismo, bueno, lo que plantea la compañera con los curadores, decir, bueno, yo no quiero perder mi singularidad para poder pertenecer a determinadas situaciones, como ese pacto con el curador, ese pacto con la política de Estado. Bueno, y está bueno eso, no perder las características propias de uno para poder acceder a, pasa un poco a veces, uno puede construir algo porque sabe que puede encastrar. Y también estamos acostumbrados como a esa protección también, como estatal, un poco. Nada, me parece que está bueno como poder uno mismo también, en paralelo a eso, como generar como distintos focos de posibilidades, que hay que inventarlos, porque me pasa, bueno, estudié en Bellas Artes, bueno, salgo de acá y ahora ¿qué voy a hacer? Es como, es tan ambiguo y tan abstracto y todo es tan posible que es muy vacío también. ¿Qué voy a hacer? Tenés como que hacer que crezca la planta de entre las rocas y no sabes cómo. Pero bueno, hay que tener fe, yo qué sé, y constancia, porque si no está. En base a algo más o menos que insinuaste por ahí, sobre eso de construir para ser aceptado, ¿ves problemático el hecho de que en un llamado te pongan un tema? Bueno, a veces uno puede hacer trampa, es decir, bueno, tengo este proyecto, le pongo en el título convivencias, ya está. Porque en realidad también, si el tema es ambiguo, o sea, convivencias, todo el tiempo, a ver, política, bueno, son cosas que son parte de nuestra vida, no es tan difícil hacerlas visibles. Bueno, por ahí. Pero también está bueno que tengan esa libertad porque cada uno la interpreta de distinta manera y eso ya muestra algo de esa persona en particular, ¿no? De interacción, ¿no? Sí, ¿a vos te parece que de pronto ella dijo algo como ambigüedad? Y digo, y una de las intenciones que teníamos cuando hicimos el llamado era que sí, que fuera realmente ambiguo en la medida de unificar de repente ciertas inquietudes que tengan que ver con la convivencia, pero que también permitieran cierta libertad, no hacer como un llamado, bueno, la primavera, algo así como en la escuela donde terminas como direccionando tanto el campo del arte que los artistas, empiezan a quedar muchos artistas afuera de esa inquietud que empieza como a adquirir protagonismo el curador que, digo, pasa más que nada en las bienales, me parece. Que a veces se ponen temas que de repente hay un montón de artistas que investigan por otro lado y a veces es muy complicado de tener obra o haber trabajado algo que tenga que ver con el tema planteado por la Bienal y entonces uno siempre queda por fuera o sea, como artista quedas por fuera de esa investigación que, bueno, es más o menos legítima. Viniendo por el lado de lo institucional, ¿creen que la posibilidad del trabajo artístico solo vaya por el lado, digo, vos más o menos ya lo esbozaste un poco y Victoria creo que también, si creen que el único lugar donde se construye arte legítimo o no es en el lado de la institución o se puede como bordear o estar por fuera de lo institucional para construir discursos teóricos o para generar acciones que tengan que ver con lo artístico? Yo creo que lo que hablamos hoy, creo que está bueno una interacción con lo institucional, pero la autogestión es central para no perder la libertad también, ¿no? Entonces,
conocer cómo funcionan los mecanismos me parece genial, y me parece genial que todo el mundo acceda a conocerlos también, y que todo el mundo sepa cómo presentar un proyecto, y que cuando se forman tengan esa posibilidad, porque de alguna manera ahí horizontalizás, y bueno, tú sabes cómo presentarlo, sabes cómo poder tal vez acceder, y bueno, dependerá de tu proyecto o no. Pero no quedarse solo con eso. En realidad la producción del artista excede lo que se muestra en una exposición. Una exposición es un momento en el tiempo, el proceso es como mucho más rico, y ahí está, me parece que los espacios de encuentro, de intercambio, todo lo que se pueda gestar de trabajo colectivo, de trabajo en distintos lugares, enfocado hacia distintos ámbitos también, según los intereses de cada uno, es un aporte riquísimo, y eso es lo que hace a una construcción cultural, junto con la formación de público también, ¿no? Porque en cada ámbito donde uno trabaja, a la institución llega determinada gente, y mucha gente que está acostumbrada a venir. Lo interesante es desde afuera construir ese vínculo con el arte que haga que la gente quiera venir a los espacios, y en un ida y vuelta, ¿no? Y que quiera conocer los talleres, y que quiera conocer a los artistas, que quiera leer acerca de ellos, y en eso también las redes sociales son un gran aporte. Bueno, institución, no sé, me imagino como el tiempo consolidado. ¿Qué es una institución? Un grupo de personas que llegaron a un acuerdo y trascendieron en el tiempo, y otros confiaron en ellos, y no, siempre hablamos de personas, no sé. El tema de la difusión, ¿cómo ves el tema? Bueno, por un lado sería la crítica de arte, después los espacios que se le dan a las artes visuales, o sea, ¿cómo ven el tema de la difusión y la cuestión de la conexión del trabajo, la exposición, las obras y el público en general, o sea, el afuera? O sea, acá estamos dentro de cuatro paredes, un montón de gente que se acerca, que está muy relacionada con el arte, pero de pronto uno ve la televisión, lee el diario y no encuentra de pronto cierta conexión o difusión sobre eso. ¿Qué tanta responsabilidad le ven al protagonismo de las artes visuales dentro de una cultura en general en Uruguay? ¿Cómo ven la difusión de las artes visuales? Un poco antes la gente que tenía mucho dinero podía estudiar arte, por decirlo de alguna manera, y otras personas no, iban a laburar. Con el acceso a la educación, no sé, la universidad pública, cosas así, hay más posibilidades de poder acceder a la información y a la educación, y el arte es educación también. Yo cuando estaba haciendo la performance, me invité a mi familia, a las 7 menos 5, me toca el hombro mi madre y me dice: Victoria, ¿qué haces desnuda? ¿Entendés? Así en el medio no importaba. No sé, te eduqué para que estuvieras desnuda, algo así me dijo, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo no le quise contar nada, solamente, bueno, vení, no te voy a explicar qué va a pasar, vos vas a ver lo que está pasando y después hablamos. Como que me negaba a explicar la obra a cualquier sea. Pero también hay un tema de códigos, de información, de ya haberlo visto. Mi familia, yo creo que soy la única persona que fui a la universidad. O sea, todos los demás tienen otra información, que la respeto, pero seguramente no comprendieron tanto. No porque no comprendan, sino porque lo vieron como... A mí me ha pasado de ver cosas que me impactan y después de 2 años entenderlas. De que algo me haga... realmente. Como que las cosas no... El tiempo y cosas que bajan y la decantación. Me parece que tendría que haber más información, no contaminación, pero sí cosas que sucedan y para que sigan sucediendo también, no sé. Alejandra.
Respecto a la pregunta de los medios de difusión, ahí es un punto flojo. Las artes visuales no son un punto de interés sin duda para en general los medios. La mayoría de los medios corren por las redes sociales, que están buenísimos, pero digamos que no sé si para bien o para mal, pero bueno, no somos un producto de consumo privilegiado para lo que son los medios de difusión masivo. Crítica de arte hay poca, y en pocos medios se les da un espacio también para que digamos, se explayen acerca de los distintos temas. Las exposiciones sobre las que hablan, las muestras son muy dirigidas, y hay un tema también como económico, me parece que sería interesante poder tener espacios de difusión mucho más amplios para que la gente por lo menos le llame la atención algo y diga, bueno, voy a ver qué es, porque vi eso y no sé de qué se trata, pero quiero ver de qué se trata. Y en eso la comunicación es fundamental, porque si nadie sabe que está pasando todo esto acá en este momento, bueno, es muy difícil. O si lo sabe parcialmente, un público que siempre es el mismo también. Entonces, sí, los medios es un punto, por lo menos acá en Uruguay. Bueno, para cerrar, la última pregunta, ¿qué proyectos tienen hacia adelante, a futuro? ¿Qué cosas en las que están trabajando o cómo se plantean de ahora en adelante lo que van a hacer? Qué complicado. No, en realidad el proyecto que está en el Cabildo, que llevo 9 meses de trabajo, en realidad es un proyecto que también tiene movimiento, igual que este de acá, pero tiene otro tipo de movimiento, un movimiento que implica mesas de diálogo, que implica distintos tipos de registro, que implica nuevos aportes a lo que es el trabajo. Entonces es un proyecto que va a estar hasta junio del año que viene, o sea, va a tener casi el mismo tiempo de estadía en el espacio que de construcción previa. Entonces, en realidad lo que sucedió en la inauguración fue una activación que va a ir como mutando. Entonces ahí es como un trabajo. Después, bueno, algunos trabajos en conjunto con otros artistas, y el tema también de volver un poco a los proyectos y a lo interno, porque a veces la exposición también te agota en el sentido de la producción, de la salida, de estar afuera. Entonces volver a reconectarse con los temas, con lo que uno quiere decir, hacia dónde va, y a partir de eso volver a lo mínimo, ¿no? Yo trabajo mucho con libretas, anotaciones, y bueno, a veces agarro y busco la libreta de hace 5 años y la vuelvo a mirar y vuelvo a ver por dónde venía este camino, y a veces me encuentro con que hay palabras que están en los proyectos actuales. Así que bueno. ¿Puedo volver para atrás? No, me quedó como esta de la funcionalidad del arte, o de las cosas que no tienen un sentido o una función específica, que no son concretas o que no sirven aparentemente en la inmediatez para algo. Y me parece como que, no digo que el cerebro crezca ni nada, pero pasa otra cosa cuando lo que está sucediendo no tiene una funcionalidad específica. Y poder entender o darle espacio o darle importancia a eso, o sea, justificar, eso es tan importante como esto, me parece importante. Con el tema de la comunicación y las artes visuales. Y bueno, no fuimos preparados para respetar ese tipo de cosas en determinadas educaciones, pero poder detenerse y observar, a mí me gusta muchísimo, y nada, me gustaría que fuera respetado eso, porque sí, o sea, yo respeto esto, tú respetas esto, nada más. Y después proyectos a futuro, en este momento no sé, podría decir nada en concreto. Hay cosas que me interesan, que... ¿Esta obra te permitió como reactivar algo dentro tuyo? Como decir, bueno, voy a seguir trabajando con esto, voy a pensar otra cosa, voy a preparar otra carpeta para presentar en algún lugar. Sí,
creo que me hizo un poco más fuerte a mí misma también. O sea, cuando empezó la performance realmente estaba aterrada y como un poco de inseguridad personal, un poco bastante en realidad, como decir, ¿qué estoy haciendo acá? Cuando se me ocurrió esto. Y el propio proceso me hizo dejar de sentirme como una mujer que estaba desnuda a sentirme ese personaje que quería indagar en el espacio y el tiempo, que era lo que yo quería hacer. Porque eso que me pasó cuando estaba ahí no me pasa en otro momento. Y como gestar características determinadas para ver qué sucede, y me pareció muy interesante. Y también poder observar cuando uno empieza algo, lo desarrolla, se instala, es visible, no solo vive en el mundo de nuestras ideas, y luego termina y otra cosa, y lo instala, se desarrolla, es visible, como tener, me gustó entrenar esa capacidad, de no preverla, pero sí saber que eso tenía que suceder, como pautar, pero también dejar espacio abierto para no limitarlo tanto. Bien, ¿quieren decir algo más como para cerrar? Sí. No, cuando tú preguntabas la relación del curador con el artista, ¿desde qué lugar lo preguntas tú? O sea, tú como curador, tú como artista. Yo hago las preguntas. Está, no sé. Siempre hay como una inquietud de... yo he sido artista, a veces soy artista, vuelvo a hacerlo. ¿Hasta qué lugar? Digo, como es una cuestión tan empírica y de ensayo y error, donde a veces te pones, o sea, siendo curador te pones en el lugar del artista y querés, vas midiendo hasta qué punto puedes incidir o modificar o transformar las cosas para donde vos querés que vaya. Entonces, es una inquietud que surge como para que realmente no se desdibuje el trabajo artístico, pero sí uno pueda, un curador al estar por fuera del artista y de su obra, a veces tiene cierta objetividad, entre comillas, y participa como más de la mirada del otro. El artista a veces está muy ensimismado en su trabajo. Capaz que el ejemplo más claro es cuando un artista va a hacer una muestra con muchas obras y quiere poner todas las obras, y el curador le da realmente esa distancia, le dice, no, mira, esta no está hecha en rojos como todo el resto, entonces la muestra ya no la podemos llamar rojo, por decir, para hacer un ejemplo como bastante gráfico. Entonces el curador tiene cierta distancia como para decirle, mira, esto sí es muy tuyo, pero no pertenece tanto a como la muestra o todo lo que vos querés hacer. Entonces la pregunta surgió más que nada por también saber cómo se siente el artista cuando interactúa con un curador y si realmente el curador se está metiendo demasiado. O sea, venía por ese lado. No sé si quedó respondida la pregunta. Bueno, le quiero dar las gracias primero que nada al público que vino hoy, con este día tan feo y lluvioso. Creo que dejó de llover, pero está bastante frío. Para nosotros es muy importante porque eso nos motiva a seguir trabajando. Todo es un esfuerzo el montar la muestra, hacer el montaje, hablar con los artistas, coordinar una charla. Todo implica un montón de esfuerzo y trabajo, y no tendría ningún sentido si no hubiera gente que realmente acompañara todas esas ganas de hablar y ver sobre arte. Por eso les quiero agradecer que hayan venido hoy acá. Y bueno, y también agradecerle a Victoria y a Alejandra por la charla, por lo ameno que fue, por lo que nos hablaron de la obra, por conocerlas un poco más, y bueno, y por el trabajo que tienen hoy acá. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias a todos.